Mi hermana se mudó a mi cabaña en la montaña sin permiso, remodeló la cocina y usó mi dinero. Cuando llegué por sorpresa ese domingo de abril, la encontré sirviendo café en mi cabaña a sus amigas como si fuera la anfitriona perfecta. ¡Sorpresa!, gritó Valeria con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Decidí hacer algunas mejoras mientras no estabas usando este lugar. Las amigas me miraron como si fuera una intrusa en mi propia propiedad. Una de ellas susurró algo sobre «qué incómodo», mientras Valeria alzaba su taza nueva como brindando por su conquista. Valeria continuó explicando con naturalidad cómo había tomado la iniciativa de contratar contratistas, cambiar las cerraduras y usar mi tarjeta de crédito que había encontrado en mi escritorio de casa. Sus amigas asentían como si todo fuera perfectamente normal, mientras yo permanecía paralizada en la puerta de entrada. Entonces saqué mi teléfono y les mostré algo que las hizo palidecer a todas. Mi hermana dejó caer la taza, que se estrelló contra el suelo de madera que yo había pagado. Soy Elena Moreno, enfermera de urgencias de 28 años, y había ahorrado durante 3 años para comprar esa cabaña como refugio personal después de jornadas agotadoras en el hospital. Valeria, mi hermana menor de 25 años, siempre había envidiado mi independencia económica y mi capacidad de tomar decisiones sin consultar a la familia. Lo que ella no sabía era que yo había instalado cámaras de seguridad la semana anterior, después de notar que alguien había estado usando mi cabaña sin permiso. Durante los últimos 2 meses, había trabajado turnos dobles extra para ahorrar dinero y poder tomarme unas vacaciones bien merecidas en mi refugio montañés. El plan era simple: una semana completa de descanso, lectura y caminatas por los senderos que rodeaban mi pequeño paraíso. La cabaña estaba ubicada a 1 hora y media de la ciudad, rodeada de pinos centenarios y con vista al lago cristalino que había sido mi inspiración para comprarla. Valeria siempre había mostrado interés en la propiedad, visitándola conmigo en varias ocasiones y comentando sobre lo afortunada que era de tener un lugar así. Sin embargo, sus comentarios habían comenzado a volverse más posesivos. Nosotras podríamos renovar esto. ¿No crees que una cocina moderna quedaría mejor? Es una lástima que esté vacía la mayor parte del tiempo. Yo había interpretado estos comentarios como simple entusiasmo, nunca como señales de sus verdaderas intenciones. La relación con mi hermana había sido compleja desde la infancia. Siendo la menor, Valeria siempre había recibido más atención de nuestros padres, quienes justificaban sus caprichos como necesidades especiales de la Benjamina. Cuando cumplió 18 años y yo ya trabajaba como enfermera, ella esperaba que yo financiara sus gastos universitarios y sus hobbies costosos. Mi negativa a convertirme en su sostén económico había creado tensiones familiares constantes. Mis padres, Roberto y Patricia Moreno, propietarios de una pequeña tienda de abarrotes, siempre habían favorecido a Valeria de manera evidente. Cuando anuncié la compra de la cabaña, ellos sugirieron que debería ser un lugar para toda la familia, insinuando que Valeria tenía derecho a usarla cuando quisiera. Mi respuesta firme de que se trataba de mi inversión personal había generado semanas de tensión familiar. Durante el último año, Valeria había estado saliendo con un grupo de amigas adineradas que frecuentaban spas de montaña y cabañas de lujo para sus reuniones sociales. Las había escuchado quejarse sobre lo costoso que resultaba alquilar lugares apropiados para sus encuentros, y había notado cómo mi hermana las tranquilizaba diciéndoles que ella conocía el lugar perfecto para sus futuras reuniones. El día anterior a mi llegada a la cabaña, había recibido un mensaje extraño de mi banco sobre actividad inusual en mi tarjeta de crédito. Las transacciones incluían una ferretería, una tienda de electrodomésticos y un servicio de cerrajería, todos en el pueblo cercano a mi propiedad. Mi primera reacción fue pensar en fraude, pero algo me hizo dudar. Decidí hacer el viaje un día antes de lo planeado para investigar. El camino hacia la cabaña esa mañana de domingo había estado lleno de una extraña ansiedad. Los cargos de mi tarjeta seguían sin explicación, y mis intentos de contactar a Valeria habían resultado infructuosos. Sus redes sociales habían estado inusualmente silenciosas durante los últimos días, lo cual me parecía extraño considerando su tendencia a documentar cada momento de su vida. Cuando finalmente llegué y vi 2 autos desconocidos estacionados en mi entrada privada, mi corazón comenzó a latir con fuerza. El sonido de risas y música proveniente de mi cabaña me confirmó lo que ya comenzaba a sospechar. Mi hermana había cruzado una línea que jamás imaginé que se atrevería a cruzar. Al entrar, el olor a pintura fresca y el ruido de una cafetera nueva me golpearon inmediatamente. Mi cocina rústica había sido transformada en algo moderno y brillante,
con electrodomésticos de acero inoxidable que jamás había autorizado. Las paredes habían sido pintadas de un color que detestaba, y mi mesa de madera vintage había sido reemplazada por algo de vidrio y metal que se veía completamente fuera de lugar. Las tres amigas de Valeria, Patricia, una rubia de aspecto altanero, Mónica, morena con aire de superioridad, y Carmen, pelirroja que no podía dejar de tomar fotos, me miraban con una mezcla de sorpresa y molestia, como si mi presencia fuera una interrupción a su perfecta mañana de domingo. Sus comentarios susurrados sobre «qué situación tan incómoda» y «pensé que ella sabía» me hicieron entender que Valeria les había mentido sobre mis supuestas autorizaciones. «Elena, no esperaba verte tan temprano», dijo Valeria con esa sonrisa falsa que había perfeccionado desde la adolescencia. «Pensé que llegarías mañana. Las chicas y yo estábamos justamente admirando las mejoras que hice. ¿No te parece que la cocina se ve increíble ahora? Mucho más moderna y funcional». Patricia añadió con voz melosa. «Valeria nos contó que le diste permiso total para renovar. Tienes una hermana muy talentosa para el diseño interior». Sus palabras estaban cargadas de esa falsa admiración que usan las personas cuando quieren hacerte cómplice de una mentira. Mónica, mientras tomaba más fotos, comentó: «Es perfecto para nuestros retiros mensuales. Valeria dice que podemos usar la cabaña todos los primeros domingos. Es tan generosa de tu parte compartir este lugar con nosotras». Su tono casual me hizo entender que habían planeado hacer de mi refugio personal su club privado regular. El comentario de Carmen fue el que más me molestó. Y pensar que antes se veía tan anticuada. Valeria definitivamente tiene mejor ojo para estas cosas. Algunas personas simplemente nacen con buen gusto. La implicación de que mi estilo original era inferior me hizo apretar los puños. Valeria observó mis expresiones y rápidamente trató de controlar la situación. «Elena, sé que es una sorpresa, pero en realidad te estoy haciendo un favor. Esta cocina vieja necesitaba una renovación urgente. Gasté menos de $5,000 en total, que es nada comparado con la revalorización que le dará a la propiedad. $5,000 de mi tarjeta de crédito», logré articular finalmente, mi voz sonando más calmada de lo que me sentía por dentro. «Técnicamente es una inversión conjunta», respondió Valeria con descaro. «Considerando que la familia debería poder usar este lugar, pensé que no te importaría contribuir a mejorarlo para todos. Además, tú trabajas tanto que casi nunca vienes. Al menos ahora alguien le está dando uso apropiado». Las amigas intercambiaron miradas incómodas al escuchar el tono cada vez más tenso de nuestra conversación. Patricia murmuró algo sobre asuntos familiares y comenzó a recoger su bolso. Mónica dejó de tomar fotos abruptamente. Carmen simplemente se quedó parada con su taza a medio camino hacia su boca. Pero yo había escuchado suficiente. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación que se conectaba a mis nuevas cámaras de seguridad. «Chicas», dije con una calma que me sorprendió incluso a mí misma, «¿les gustaría ver algo realmente interesante?» La pantalla mostró claramente a Valeria entrando a mi cabaña con una llave que obviamente había copiado sin permiso, dirigiendo a los contratistas, autorizando trabajos que jamás aprobé y usando documentos que había sacado de mi escritorio personal para hacer compras con mi información financiera. Todo estaba grabado con fecha y hora de los últimos 5 días. El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricia palideció visiblemente. Mónica dejó caer su teléfono. Carmen se quedó con la boca abierta. Y Valeria. Valeria se quedó completamente paralizada, sus ojos fijos en la pantalla que mostraba evidencia irrefutable de su invasión planificada a mi propiedad privada. «Esto es», balbuceó Valeria, «esto es un malentendido. Yo pensé, nosotras somos hermanas». «¿Hermanas?», repetí, mi voz adquiriendo un tono que nunca había usado antes. «Las hermanas no roban, las hermanas no invaden, las hermanas no mienten a sus amigas sobre permisos inexistentes, y definitivamente, las hermanas no usan las tarjetas de crédito de otras personas sin autorización». Las tres amigas ya estaban recogiendo sus cosas precipitadamente. Patricia murmuró: «Lo siento, no sabíamos», mientras Mónica simplemente sacudía la cabeza con disgusto. Carmen les hizo señas para que se apresuraran hacia la puerta. «Esperen», las detuve con voz firme. «Antes de irse, quiero que sepan exactamente qué tipo de persona es Valeria. Ella no tenía mi permiso para nada de esto. Ella robó mi llave, falsificó mi autorización y usurpó mi propiedad. Ustedes han sido cómplices involuntarias de múltiples delitos». Valeria finalmente encontró su voz. «Elena, estás exagerando. Somos familia. Estas cosas se pueden arreglar». «¿Arreglar?», la interrumpí. «Valeria, esto no es una travesura de hermanas.
Esto es invasión de propiedad privada, uso no autorizado de información financiera y fraude. Tienes exactamente 30 minutos para sacar todas tus cosas y las de tus amigas de mi cabaña antes de que llame a la policía. Las amigas prácticamente corrieron hacia la puerta. Escuché sus voces alteradas en el estacionamiento. ¿Cómo pudiste mentirnos así? ¿Sabías que esto era ilegal? Mi papá es abogado, Valeria. Esto es muy serio. Valeria se quedó sola conmigo, finalmente sin su audiencia para actuar. Elena, por favor, podemos hablar como adultas. No era mi intención lastimarte. Yo solo quería. ¿Querías qué? ¿Robarme mi refugio? ¿Convertir mi inversión personal en tu club social? ¿Gastar mi dinero en cosas que detesto? ¿Cambiar las cerraduras de mi propia propiedad? Con cada pregunta, mi voz se hacía más firme y mi resolución más clara. Yo pensé que no te importaría. Tú tienes más dinero que yo. Tienes un trabajo estable. Puedes permitirte estas cosas. Su explicación sonaba patética incluso para ella misma. Valeria, dije finalmente, mirándola directamente a los ojos. El hecho de que yo trabaje duro para ganar mi dinero no te da derecho a gastarlo. El hecho de que yo pueda permitirme estas cosas no significa que tenga que financiar tu vida social. Y el hecho de que seamos hermanas no te convierte en copropietaria de mis posesiones. Entonces le mostré algo más en mi teléfono que hizo que se desplomara en una de las sillas nuevas que había comprado con mi dinero. Era un mensaje de texto que había enviado a nuestros padres esa mañana, junto con todas las grabaciones de las cámaras de seguridad, los recibos de las compras no autorizadas y un resumen detallado de sus acciones de los últimos 5 días. También, continué con voz pausada, envié copia de toda esta información a mi abogado, a mi banco y a la policía local. Dependiendo de qué tan cooperativa seas en los próximos minutos, esto puede resolverse en familia o puede convertirse en un asunto legal formal. Valeria comenzó a llorar, pero ya no eran lágrimas de manipulación, eran lágrimas de alguien que finalmente entendía que había cruzado una línea irreversible. Elena, por favor, no hagas esto. La familia va a pensar. La familia va a ver exactamente quién eres realmente, la interrumpí. Y también van a ver las facturas que ahora tú vas a pagar. Cada electrodoméstico, cada lata de pintura, cada hora de trabajo de esos contratistas, todo. El teléfono de Valeria comenzó a sonar insistentemente. Cuando miró la pantalla, pude ver que era nuestra madre, después mamá, después papá, después mamá otra vez. Claramente, mi mensaje con las evidencias ya había llegado a su destino. Contesta, le dije. Es hora de que expliques tus acciones a la familia. Con manos temblorosas, Valeria atendió la llamada de nuestra madre. Incluso desde donde estaba, podía escuchar la voz alterada de mamá gritando del otro lado de la línea. ¿Es cierto lo que Elena nos envió? ¿Realmente entraste a su propiedad sin permiso? ¿Gastaste su dinero sin autorización? La conversación que siguió fue devastadora para Valeria. Nuestros padres, que siempre la habían defendido y justificado, esta vez estaban genuinamente horrorizados por sus acciones. No había manera de justificar o minimizar lo que había hecho cuando la evidencia era tan clara y abundante. Después de colgar, Valeria se quedó sentada en silencio por varios minutos. Finalmente, me miró y preguntó con voz quebrada, ¿qué quieres que haga? Quiero mi llave original, dije firmemente. Quiero las copias que hiciste. Quiero que deshagas cada cambio que hiciste a mi cocina. Quiero que devuelvas cada artículo que compraste con mi dinero. Y quiero un plan de pago detallado para reembolsarme cada centavo que gastaste, incluyendo los costos de restaurar mi cocina a su estado original. Pero eso va a costar más dinero del que tengo, protestó débilmente. Eso debiste pensarlo antes de gastarse $5,000 que no eran tuyos, respondí sin simpatía. Tienes trabajo, Valeria. Tienes un carro que puedes vender si es necesario. Tienes joyas que puedes empeñar. Encuentra la manera. ¿Y si no puedo? Entonces esto se convierte en un caso criminal, invasión de propiedad, uso fraudulento de información financiera y robo. Tu elección. Valeria comenzó a comprender la gravedad real de su situación. Sus amigas adineradas habían desaparecido en cuanto se dieron cuenta de que no era la persona pudiente que pretendía ser. Nuestros padres estaban furiosos con ella por primera vez en sus 25 años de vida, y yo, su hermana mayor que siempre había sido su red de seguridad emocional, la estaba tratando como la extraña que había demostrado ser. Elena, susurró, ¿hay alguna manera de que podamos arreglar esto sin involucrar a más gente? ¿Sin que esto llegue a ser público? Miré alrededor de mi cocina arruinada. Pensé en la violación a mi privacidad, en la traición a mi confianza, en la manipulación de mis sentimientos familiares. Pensé en todas las veces que había justificado sus comportamientos egoístas, todas las veces que había cedido para mantener la paz familiar. Valeria,
dije finalmente. Durante años he permitido que tus caprichos y tu egoísmo dicten cómo debería comportarme contigo. He financiado tus errores, he disculpado tus faltas de respeto, he minimizado tus manipulaciones, pero esto es diferente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que por primera vez en tu vida vas a enfrentar las consecuencias reales de tus acciones. Sin que yo te rescate, sin que mamá y papá te excusen, sin que nadie minimice lo que has hecho. El peso de mis palabras comenzó a asentarse sobre ella. Valeria finalmente entendió que había destruido algo más que mi cocina. Había destruido la dinámica familiar que siempre la había protegido de sus propias decisiones. Tienes hasta el final de este mes, continué, para presentarme un plan detallado de cómo vas a reparar todo el daño que causaste. Si no cumples, o si intentas manipular a la familia para que me presionen a perdonar y olvidar, las autoridades se harán cargo de la situación. Valeria se levantó lentamente de la silla, claramente derrotada. ¿Esto significa que nunca me vas a perdonar? Esto significa, respondí con una calma que me sorprendía, que mi perdón ya no es algo que puedas dar por sentado. Tendrás que ganártelo, igual que cualquier extraña que hubiera hecho lo mismo. Con esas palabras, Valeria recogió sus cosas y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volteó una vez más. «Elena, ¿qué? ¿Crees que algún día podamos volver a ser hermanas de verdad?» «No lo sé, Valeria. Pero por primera vez en nuestras vidas, esa respuesta depende completamente de ti». Después de que se fuera, me quedé sola en mi cabaña violada, rodeada de las mejoras que jamás había querido. Pero por extraño que parezca, me sentía más fuerte que nunca. Había defendido mis límites, había exigido respeto, y había dejado claro que mi bondad no era sinónimo de debilidad. El proceso de restaurar mi cocina sería costoso y tardado, pero sería mío. El proceso de reconstruir la confianza con mi hermana sería aún más costoso y tardado, pero ahora sería en mis términos. Por primera vez en años, me sentía realmente en control de mi propia vida. 2 semanas después de confrontar a Valeria en mi cabaña, la realidad de sus acciones comenzó a generar ondas expansivas en toda nuestra familia que nadie había anticipado. Lo que inicialmente parecía un conflicto entre hermanas, se transformó en una revelación sobre patrones de comportamiento que habían estado ocultos durante años. Nuestros padres, Roberto y Patricia, pidieron una reunión familiar de emergencia para discutir la situación y encontrar una solución que funcione para todos. La frase que más repetía mi madre por teléfono era: «No podemos permitir que esto destruya nuestra familia». Su enfoque, como siempre, era minimizar las consecuencias para Valeria y presionarme a mí para que fuera más comprensiva con los errores de tu hermana menor. La reunión se llevó a cabo un sábado por la tarde en casa de mis padres, en el mismo comedor donde habíamos compartido miles de cenas familiares. Pero esta vez, el ambiente estaba cargado de una tensión que nunca antes había experimentado. Valeria llegó con los ojos hinchados y una actitud de víctima que conocía demasiado bien, mientras que mis padres mostraban esa expresión de preocupación exagerada que reservaban para las crisis de su hija menor. «Elena, cariño», comenzó mi madre antes de que cualquiera se sentara. «Sabemos que estás molesta, y tienes derecho a estarlo. Pero Valeria ha estado devastada desde que pasó esto. No ha dormido, apenas ha comido. Necesitamos encontrar una manera de arreglar esto sin destruir a nuestra familia». Mi padre, que rara vez participaba en dramas familiares, añadió: «Tu hermana cometió un error, sí, pero las familias perdonan. Siempre hemos resuelto nuestros problemas hablando, no involucrando a extraños o amenazando con abogados». Lo que más me llamó la atención fue que ninguno de los dos se había dirigido a Valeria para preguntarle por qué había hecho lo que hizo. Todo el enfoque estaba en convencerme a mí de que fuera más flexible y comprensiva. Era la misma dinámica que había dominado nuestra familia durante décadas. Proteger a Valeria de las consecuencias y presionarme a mí para que absorbiera el impacto emocional y financiero de sus decisiones. «Mamá, papá», dije calmadamente. «Antes de continuar, necesito que entiendan algo fundamental. Valeria no cometió un error. Ella planificó y ejecutó una serie de acciones deliberadas que constituyen delitos: invasión de propiedad privada, uso fraudulento de información financiera y alteración no autorizada de propiedad privada». Valeria finalmente habló con voz temblorosa. «Elena, ya dije que lo siento. ¿Qué más quieres que haga? No puedo deshacer lo que pasó». «Claro que no puedes deshacerlo», respondí. «Pero sí puedes hacer algo que nunca has hecho en tu vida.
enfrentar las consecuencias reales de tus acciones. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó mi padre con tono defensivo. Quiero decir que por primera vez, Valeria va a pagar personalmente por el daño que causó. Cada peso gastado de MI dinero, cada hora de trabajo de los contratistas que contrató sin autorización, cada centavo de los costos de restauración, todo. Mi madre palideció. Elena, esos son miles de pesos. Valeria no tiene tanto dinero. Su trabajo en la boutique no le da para. Entonces conseguirá un segundo trabajo. La interrumpí. Venderá su carro si es necesario. Empeñará sus joyas. Pedirá un préstamo. Hará lo que cualquier adulto responsable haría cuando debe dinero que no tiene. ¿Estás dispuesta a destruir el futuro financiero de tu hermana por esto?, preguntó mi padre con incredulidad. Papá, dije mirándolo directamente. Yo no destruí nada. Valeria destruyó su propio futuro financiero cuando decidió gastar $5,000 que no eran suyos. Ahora está enfrentando las consecuencias naturales de sus propias decisiones. Valeria comenzó a llorar nuevamente. Elena, por favor. Sabes que siempre he luchado con el dinero. Tú siempre has sido la exitosa, la responsable. Yo solo quería sentir por una vez que también podía tener cosas bonitas. ¿Y decidiste que la manera de conseguir cosas bonitas era robándole a tu hermana?, pregunté sin emoción aparente. No es robo, gritó Valeria. Somos familia. Lo que es tuyo también debería ser mío. Tú tienes más de lo que necesitas. Ahí estaba. Finalmente había expresado en voz alta lo que siempre había creído. Que mi dinero, mi propiedad, mis logros, eran recursos familiares que ella tenía derecho a usar cuando quisiera. Mis padres intercambiaron miradas incómodas, pero no contradijeron a Valeria. Su silencio confirmó que, en algún nivel, ellos también creían que yo tenía obligaciones financieras hacia mi hermana menor, que iban más allá del afecto normal entre hermanas. ¿Saben qué es lo más interesante de todo esto?, dije finalmente. No es solo que Valeria haya invadido mi propiedad y gastado mi dinero. Es que ustedes tres realmente creen que tengo obligación de permitirlo. Elena, no digas eso, protestó mi madre. Nadie está diciendo que tenías obligación de... Mamá, la interrumpí. Ustedes han estado presionándome durante 2 semanas para que perdone y olvide. No han presionado ni una sola vez a Valeria para que se disculpe genuinamente o que ofrezca un plan de reparación. Todo el enfoque ha estado en hacerme sentir culpable por defender mis límites. Mi padre se inclinó hacia adelante. Elena, entendemos que estés molesta, pero las familias se apoyan mutuamente. Valeria siempre ha necesitado más ayuda que tú. Eso no va a cambiar. ¿Más ayuda?, repetí. Papá, Valeria tiene 25 años. Tiene trabajo, tiene educación, tiene todas sus facultades físicas y mentales. ¿Exactamente qué tipo de ayuda necesita que justifique robarle a su hermana? El silencio que siguió fue revelador. Ninguno de los tres podía articular una respuesta que no sonara como lo que era: favoritismo puro y simple disfrazado de preocupación familiar. Entonces decidí enseñarles algo que había descubierto durante mis investigaciones de las últimas 2 semanas. Saqué mi teléfono y les mostré registros bancarios que había obtenido con ayuda de mi abogado. ¿Sabían que esta no es la primera vez que Valeria usa información financiera ajena sin autorización?, pregunté calmadamente. Los tres me miraron con confusión genuina. Durante los últimos 3 años, Valeria ha usado la tarjeta de crédito de ustedes al menos 15 veces para gastos que nunca autorizaron. Restaurantes caros, ropa de diseñador, productos de belleza de lujo. El total suma más de 20,000 pesos. Mis padres se quedaron en shock absoluto. Valeria palideció visiblemente. ¿Cómo obtuviste esa información?, susurró Valeria. Cuando le expliqué a mi abogado el patrón de comportamiento que habías mostrado conmigo, él sugirió que investigáramos si había precedentes. Con la autorización de papá y mamá, revisamos sus registros financieros. Los resultados fueron reveladores. Mi madre miró a Valeria con una expresión que nunca le había visto antes. ¿Valeria? ¿Es cierto esto? Valeria comenzó a balbucear. Yo iba a devolverles ese dinero. Ustedes nunca me dijeron que no podía usarla ocasionalmente. ¿Ocasionalmente?, preguntó mi padre con voz temblorosa. ¿20,000 pesos en 3 años es ocasionalmente? Además, continué, también encontré evidencia de que Valeria ha estado mintiendo sobre sus gastos durante años. Ese departamento modesto donde vive realmente cuesta el doble de lo que les ha dicho. La diferencia la ha estado cubriendo con el dinero que les ha tomado sin permiso. ¿Y sus amigas adineradas?
añadí. Ellas pensaban que Valeria tenía dinero porque siempre pagaba en restaurantes caros y compraba regalos generosos. Dinero que provenía de las tarjetas de crédito de ustedes y aparentemente de la mía cuando tuvo la oportunidad. La revelación transformó completamente la dinámica de la reunión. Mis padres, que habían llegado preparados para presionarme a perdonar un error aislado, se enfrentaban de repente a evidencia de un patrón de engaño y abuso financiero que había durado años. Mi madre comenzó a llorar. Valeria, ¿cómo pudiste hacernos esto? Nosotros confiamos en ti. ¿Y qué hay de todas las veces que nos dijiste que estabas pasando dificultades y necesitabas dinero extra? Preguntó mi padre con creciente indignación. Mientras tanto, ¿estabas gastando nuestro dinero en lujos que nosotros no podemos permitirnos? Valeria finalmente se quebró. Ustedes no entienden la presión de vivir en mi mundo. Mis amigas tienen dinero de verdad. Yo tenía que mantener las apariencias. ¿Mantener apariencias?, gritó mi madre. Valeria, nosotros hemos estado limitando nuestros gastos durante años, pensando que necesitabas nuestra ayuda financiera. Tu papá trabajó horas extras durante las Navidades para poder darte dinero extra. ¿Y todo este tiempo estabas viviendo una mentira pagada con nuestros ahorros?, añadió mi padre, su voz cargada de dolor y traición. Esperen, dije suavemente. Hay más. Les mostré registros de las redes sociales de Valeria de los últimos 2 años, donde aparecía en restaurantes de lujo, usando ropa de diseñador y presumiendo un estilo de vida que claramente estaba más allá de sus medios legítimos. Todas estas fotos fueron tomadas después de gastos significativos en sus tarjetas de crédito, expliqué. Valeria no solo les estaba robando dinero, sino que además estaba presumiendo públicamente los resultados de ese robo. Mis padres se quedaron en silencio absoluto, procesando la magnitud del engaño. Valeria había construido toda una personalidad pública basada en dinero robado, mientras manipulaba a la familia para que sintieran lástima por sus supuestas dificultades financieras. ¿Sabes qué es lo más doloroso de todo esto?, le dije a Valeria. No es el dinero que me robaste. No es que hayas invadido mi propiedad. Es que después de años de llevarte una doble vida a costillas de tu propia familia, tu primera reacción cuando te confronté fue intentar manipularme para que sintiera lástima por ti. Elena, yo. No, Valeria, ya no. Durante años, esta familia ha funcionado bajo la premisa de que tú necesitabas protección y apoyo especial. Ahora sabemos que lo que realmente necesitabas era consecuencias. Mi padre, que había estado callado durante varios minutos, finalmente habló. Valeria, quiero que salgas de esta casa ahora mismo. ¿Papá?, susurró Valeria con shock genuino. Necesito tiempo para procesar esto. Necesito calcular exactamente cuánto dinero nos has robado durante estos años. Necesito decidir si voy a presentar cargos criminales contra mi propia hija. Papá, no puedes estar hablando en serio, gritó Valeria. ¿En serio?, replicó mi padre con una voz que nunca le había escuchado. Valeria, tú robaste nuestros ahorros para el retiro. El dinero que tu madre y yo hemos estado guardando para nuestra vejez, tú lo gastaste en mantener una imagen falsa en redes sociales. Mi madre añadió con voz quebrada. ¿Sabes cuántas cosas nos negamos a nosotros mismos pensando que necesitabas nuestra ayuda? ¿Cuántas veces dijimos, no podemos permitirnos esto, mientras tú gastabas secretamente el doble en cosas frívolas? Valeria miró alrededor de la mesa, buscando algún rastro de la simpatía familiar que siempre había podido explotar. Pero por primera vez en su vida, estaba enfrentando las consecuencias unificadas de toda la familia. Esto es culpa tuya, me dijo finalmente, con veneno en la voz. Tú les metiste estas ideas en la cabeza. Antes de que llegaras con tus evidencias y tus abogados, éramos una familia feliz. ¿Feliz?, repetí con incredulidad. Valeria, ustedes eran felices porque yo financiaba tu felicidad sin saberlo. Mamá y papá eran felices porque creían que estaban ayudando a una hija que luchaba financieramente, cuando en realidad estaban siendo robados por una hija que vivía mejor que ellos. Una familia feliz no se construye sobre mentiras y robo, añadió mi padre con firmeza. Una familia feliz se construye sobre respeto y honestidad, cosas que tú has demostrado ser incapaz de ofrecer. Mi madre, que había sido la defensora más ferviente de Valeria durante décadas, pronunció las palabras que marcaron el final de una era familiar. Valeria, creo que Elena tiene razón. Necesitas enfrentar las consecuencias de tus acciones, todas ellas. Valeria se levantó de la mesa con una expresión de furia y desesperación. Ustedes van a lamentar esto, cuando estén solos en sus vejez, cuando Elena esté demasiado ocupada con su propia vida para cuidarlos.
Van a lamentar haber elegido el dinero sobre su propia familia. Valeria, dijo mi padre con una calma definitiva, el dinero no eligió nada. Tú elegiste robar. Tú elegiste mentir. Tú elegiste manipular. Nosotros estamos eligiendo las consecuencias apropiadas. Después de que Valeria se fuera, mis padres y yo nos quedamos sentados en el comedor familiar, procesando la magnitud de las revelaciones. El silencio se llenó de años de dinámicas familiares disfuncionales que finalmente habían sido expuestas. Elena, dijo mi madre finalmente, necesitamos pedirte perdón. ¿Por qué? Pregunté genuinamente sorprendida. Por años hemos presionado para que fueras más comprensiva con Valeria. Por años hemos minimizado sus comportamientos problemáticos. Por años hemos esperado que tú cargaras con las consecuencias emocionales y financieras de sus decisiones egoístas. Mi padre añadió, no nos dimos cuenta de que al proteger a Valeria de las consecuencias, la estábamos convirtiendo en alguien capaz de robar a su propia familia sin remordimiento. ¿Qué van a hacer ahora? Pregunté. Vamos a hacer lo que deberíamos haber hecho hace años, respondió mi madre. Vamos a dejar que Valeria enfrente las consecuencias reales de sus acciones, todas ellas. ¿Eso incluye presentar cargos por el dinero que les robó? Mis padres se miraron entre sí. Sí, dijo mi padre finalmente. Creemos que sí. Esa noche, por primera vez en décadas, nuestra familia comenzó a funcionar bajo principios de responsabilidad personal en lugar de protección selectiva. Era aterrador y liberador al mismo tiempo, y por primera vez desde que había descubierto a Valeria en mi cabaña, me sentí como parte de una familia real en lugar de ser simplemente el banco personal de mi hermana. Al mes siguiente, las consecuencias para Valeria comenzaron a materializarse, de maneras que incluso yo no había anticipado. Mi hermana, que había vivido toda su vida adulta protegida de las repercusiones reales de sus acciones, de repente se enfrentaba a múltiples frentes de responsabilidad que no podía manipular o evitar. El primer golpe llegó cuando sus amigas adineradas no solo la cortaron completamente de su círculo social, sino que comenzaron a advertir activamente a otros sobre su comportamiento. Patricia, la rubia altanera que había estado en mi cabaña ese día, resultó ser hija de un prominente contador público de la ciudad. Cuando le contó a su padre sobre la situación, él inmediatamente reconoció las implicaciones legales y se aseguró de que la historia se difundiera entre sus colegas profesionales. El rumor sobre los hábitos de Valeria de usar tarjetas de crédito ajenas, sin autorización, se extendió rápidamente por los círculos sociales y profesionales de la ciudad. En una comunidad donde las reputaciones se construyen y destruyen a través de redes de conocidos, Valeria descubrió que su imagen cuidadosamente cultivada de joven exitosa e independiente se desmoronó en cuestión de semanas. Su trabajo en la boutique de ropa exclusiva fue la segunda víctima. La propietaria, Mercedes Vázquez, una mujer elegante de 60 años con conexiones en toda la alta sociedad local, se enteró de la situación a través de sus clientes habituales. Cuando confrontó a Valeria sobre los rumores, mi hermana cometió el error de intentar minimizar la situación y culparme por exagerar un conflicto familiar normal. Mercedes, que había construido su negocio basándose en la confianza y discreción, no podía permitirse tener empleadas asociadas con comportamientos poco éticos relacionados con dinero. La despidió inmediatamente, explicándole que simplemente no podía arriesgarse a que sus clientes cuestionaran la integridad de su personal. Sin trabajo y con una reputación dañada, Valeria se vio forzada a buscar empleo en establecimientos mucho menos prestigiosos. Pero incluso en trabajos de servicio al cliente básicos, descubrió que su reputación la había precedido. La ciudad, aunque grande, tenía una comunidad comercial relativamente cerrada, donde la información sobre empleados problemáticos se compartía informalmente pero efectivamente. Mientras tanto, mis padres habían tomado la decisión de presentar cargos formales contra Valeria por el uso no autorizado de sus tarjetas de crédito. La cantidad total, después de una auditoría detallada, resultó ser aún mayor de lo que inicialmente habíamos calculado, casi 30,000 pesos durante 3 años y medio. El proceso legal fue devastador para Valeria, no solo por las implicaciones financieras, sino por la humillación pública. Los procedimientos judiciales se volvieron parte del registro público, lo que significaba que cualquier empleador potencial que realizara una verificación de antecedentes encontraría evidencia de sus actividades fraudulentas. Mi abogado, el señor Hernández, me explicó que el caso contra Valeria era excepcionalmente sólido debido a la documentación extensa que habíamos recopilado.
Es raro ver evidencia tan clara y abundante en casos de fraude familiar, me comentó durante una de nuestras reuniones. La mayoría de las veces, las familias minimizan estos casos o los resuelven internamente. El hecho de que ustedes hayan documentado todo meticulosamente y estén dispuestos a seguir el proceso legal formal envía un mensaje muy claro. Valeria intentó contratar su propio abogado, pero rápidamente descubrió que los honorarios legales estaban completamente fuera de su alcance, especialmente ahora que no tenía ingresos estables. Los abogados de oficio que consultó le advirtieron que su caso era prácticamente indefendible, dada la evidencia en su contra. Su única opción real era negociar un acuerdo que le permitiera evitar tiempo en prisión a cambio de restitución completa y servicios comunitarios. Pero la restitución total, incluyendo el daño a mi cabaña, los gastos legales y el dinero robado a mis padres, sumaba más de 50,000 pesos. Una cantidad que habría sido imposible para ella pagar incluso cuando tenía trabajo. Fue durante este periodo que Valeria intentó su último recurso: manipular a familiares extendidos para que intervinieran en su favor. Llamó a nuestros tíos, primos y abuelos, contándoles versiones distorsionadas de la situación donde ella era la víctima de una hermana vengativa y padres crueles, que habían elegido el dinero sobre el amor familiar. Esta estrategia inicialmente tuvo algún éxito. Varios familiares me contactaron para pedirme que mostrara compasión y pusiera a la familia primero. Mi tía Carmen me llamó llorando, diciendo que las familias no se destruyen por dinero y que debería ser más grande que esto. Sin embargo, cuando comencé a compartir la documentación real, los registros bancarios, las grabaciones de las cámaras de seguridad, los recibos de gastos no autorizados, la narrativa cambió drásticamente. Los familiares que habían venido a defender a Valeria se quedaron en silencio al ver la magnitud y premeditación de sus acciones. Mi primo Miguel, quien inicialmente había llamado para pedirme que perdonara y olvidara, me llamó nuevamente después de revisar la evidencia. «Elena», me dijo con voz grave, «yo no sabía que era tan serio. Valeria nos hizo creer que se trataba de un malentendido sobre permisos familiares. Esto es criminal». La abuela Rosa, matriarca de la familia y siempre defensora de mantener la unidad familiar, cambió completamente su postura después de que le mostraran las fotos de Valeria gastando el dinero robado en restaurantes de lujo mientras mis padres se privaban de gastos básicos para ayudarla económicamente. «Esa muchacha», declaró la abuela Rosa con la autoridad de sus 85 años, «se aprovechó de la bondad de su familia. Eso no es lo que hacen las nietas que yo crié. Que enfrente las consecuencias de sus acciones como cualquier ladrona». El aislamiento social de Valeria se volvió casi completo cuando incluso la familia extendida comenzó a verla no como una joven que había cometido errores, sino como alguien que había manipulado sistemáticamente los sentimientos familiares para facilitar el robo a gran escala. Sus intentos de encontrar apoyo emocional o financiero dentro del círculo familiar fallaron uno por uno. Los familiares que inicialmente habían ofrecido ayuda retiraron sus ofertas cuando comprendieron que estarían financiando a alguien que había robado a sus propios padres durante años. Durante este periodo, yo mantuve contacto mínimo con Valeria. Nuestras únicas comunicaciones eran a través de abogados o en las reuniones judiciales requeridas. En esas ocasiones, pude observar cómo la presión acumulada estaba afectándola físicamente. Había perdido peso visiblemente. Su cabello lucía opaco y descuidado, y tenía ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir. Pero lo que más me impactó fue la transformación en su manera de hablar. La confianza arrogante que siempre había caracterizado sus interacciones había sido reemplazada por una desesperación apenas contenida. Ya no intentaba manipular o seducir para conseguir lo que quería. Ahora simplemente rogaba. En una de las audiencias judiciales, Valeria se acercó a mí durante un receso. «Elena», susurró urgentemente, «por favor, tienes que ayudarme. Estoy viviendo en un cuarto alquilado en una zona horrible. No tengo dinero para comida decente. No puedo conseguir trabajo porque todo el mundo ya sabe lo que pasó». «¿Y?», respondí calmadamente. «¿Y? ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿No sientes nada al verme así? Siento exactamente lo mismo que tú sentiste cuando gastabas mi dinero sin permiso», le dije. «Siento exactamente lo mismo que tú sentiste cuando invadiste mi propiedad privada. Siento exactamente lo mismo que tú sentiste cuando le mentiste a mamá y papá sobre tus dificultades financieras mientras les robaba sus ahorros». Valeria se quedó callada por un momento. «Nunca me vas a perdonar, ¿verdad?» «Valeria», dije mirándola directamente a los ojos, «mi perdón no es lo que necesitas ahora. Lo que necesitas es aprender a vivir con las consecuencias de tus propias decisiones.
algo que nunca habías tenido que hacer antes. Pero somos hermanas. Hermanas que se respetan mutuamente. Hermanas que no se roban unas a otras. Hermanas que no invaden la propiedad privada de la otra. Hermanas que no manipulan a la familia para conseguir lo que quieren. Hice una pausa. Tú elegiste no ser ese tipo de hermana. Ahora estás viviendo las consecuencias de esa elección. Después de esa conversación, Valeria dejó de intentar contactarme directamente. Sus abogados manejaron todas las comunicaciones posteriores, y el proceso legal siguió su curso inexorable hacia una resolución que no ofrecía escape fácil para mi hermana. Mientras tanto, mi vida había tomado un rumbo inesperadamente positivo. La experiencia de defender mis límites de manera tan clara y definitiva había fortalecido mi confianza personal de maneras que no había anticipado. En el trabajo, comencé a ser más asertiva con colegas que habían intentado aprovechar mi naturaleza colaborativa. En relaciones personales, dejé de sentir la obligación de rescatar a otros de las consecuencias de sus propias decisiones. La cabaña, después de ser restaurada a su estado original, se convirtió en un refugio aún más valioso para mí, no solo por la soledad y belleza del lugar, sino por lo que representaba, un espacio que había defendido exitosamente contra la invasión y la manipulación. Mis padres también experimentaron una transformación. Por primera vez en décadas, podían tomar decisiones familiares basadas en principios y valores genuinos, en lugar de en el manejo de crisis constantes causadas por Valeria. Su matrimonio, que había estado bajo estrés constante debido a los dramas financieros y emocionales de mi hermana, comenzó a recuperar una tranquilidad que no habían experimentado en años. Elena, me dijo mi madre durante una de nuestras nuevas cenas familiares semanales, ahora solo los tres, quiero agradecerte por forzarnos a enfrentar la realidad sobre Valeria. Sabíamos que algo estaba mal, pero habíamos normalizado tanto su comportamiento que ya no podíamos ver lo destructivo que se había vuelto. Mi padre añadió, hemos estado viviendo en supervivencia por tanto tiempo, manejando crisis tras crisis, que habíamos olvidado cómo se siente tener una familia funcional. Pero sabía que la verdadera prueba estaba aún por venir. La resolución legal se acercaba, y tendríamos que decidir exactamente qué tipo de consecuencias estaríamos dispuestos a imponer y mantener. Sería la diferencia entre un cambio temporal en la dinámica familiar y una transformación permanente en cómo operábamos como familia. Y por primera vez en mi vida adulta, me sentía preparada para esa decisión, cualquiera que fuera el resultado. 6 meses después de aquel domingo que cambió todo, el caso legal contra Valeria llegó a su resolución final, de una manera que ninguno de nosotros había anticipado completamente. Mi hermana, enfrentando la posibilidad real de tiempo en prisión y una deuda de restitución que le tomaría décadas pagar, finalmente aceptó un acuerdo que incluía admisión completa de culpabilidad, servicios comunitarios extensos y un plan de pago estructurado que consumiría la mayoría de sus ingresos futuros durante los próximos 10 años. Pero el momento más revelador no llegó en la sala del tribunal, sino durante una conversación privada que tuvimos justo antes de la audiencia final. Valeria pidió hablar conmigo una última vez como hermanas, antes de que todo se volviera oficial y permanente. Nos encontramos en un café neutral, lejos tanto de mi cabaña como de la casa familiar. Valeria llegó temprano y ya estaba sentada cuando entré. La transformación física era aún más evidente de cerca. La mujer segura de sí misma que había encontrado actuando como anfitriona en mi propiedad había sido reemplazada por alguien que parecía haber envejecido años en meses. Elena, comenzó sin preámbulos, necesito que entiendas algo antes de que esto termine oficialmente. Te escucho. Todo lo que hice. La cabaña, el dinero de mamá y papá, las mentiras. Nunca fue realmente sobre el dinero. La miré con escepticismo. Ah, ¿no? Era sobre ti, dijo con una honestidad que me tomó por sorpresa. Era sobre el hecho de que siempre has sido mejor que yo en todo. Más inteligente, más responsable, más exitosa. Desde que éramos niñas, tú eras la hija buena, y yo era la que necesitaba ayuda extra. Valeria, eso no justifica. No estoy pidiendo justificación. Me interrumpió. Estoy tratando de explicarte que cuando vi tu cabaña, cuando vi esta cosa hermosa que habías logrado completamente por ti misma, no pude soportarlo. No pude soportar que tuvieras algo tan perfecto mientras yo seguía siendo la hermana que necesita ayuda. Hizo una pausa, mirando su café frío. Pensé que si podía tomar eso, si podía hacer que fuera nuestro en lugar de tuyo, de alguna manera eso me haría igual a ti. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora me doy cuenta de que nunca se trató de ser igual a ti. Se trataba de no querer hacer el trabajo que tú hiciste para ganarte lo que tienes. Sus ojos se llenaron de lágrimas,
pero su voz se mantuvo firme. Fue más fácil robar tu éxito que construir el mío propio. Era la primera vez en nuestras vidas que Valeria había articulado la dinámica real de nuestra relación, sin intentar manipular el resultado. No estaba pidiendo perdón, no estaba buscando reducir sus consecuencias. Simplemente estaba declarando la verdad. Elena, sé que nunca vamos a volver a ser hermanas como antes. Y honestamente, creo que eso está bien. Las hermanas que éramos antes no eran saludables para ninguna de las dos. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que yo dependía de tu bondad y tu culpa familiar para evitar responsabilidad, y tú dependías de sentirte superior moralmente para justificar rescatarme constantemente. Ninguna de las dos estábamos realmente viviendo nuestras propias vidas. La observación era tan precisa que me quedé sin palabras por un momento. ¿Crees que algún día podamos tener algún tipo de relación? Pregunté finalmente. Honestamente no lo sé, respondió. Pero si algún día sucede, tendrá que ser entre dos personas completamente diferentes de las que éramos antes. Yo tendré que convertirme en alguien que puede mantenerse a sí misma y enfrentar sus propios problemas. Y tú tendrás que convertirte en alguien que puede tener una hermana sin sentir que tiene que rescatarla. ¿Crees que puedes hacer eso? ¿Convertirte en esa persona? Valeria se quedó callada durante un largo momento. No lo sé, pero por primera vez en mi vida, no tengo otra opción. Ya no hay nadie que me rescate. Es aterrador, pero también liberador de una manera extraña. Nos separamos esa tarde con más honestidad entre nosotras de la que habíamos tenido en décadas, pero también con la comprensión clara de que nuestra relación como la habíamos conocido había terminado permanentemente. En la audiencia final, vi a Valeria aceptar formalmente las consecuencias de sus acciones sin drama, sin intentos de manipulación, sin culpar a otros. Fue la primera vez que la había visto comportarse como un adulto completamente responsable de sus propias decisiones. El juez, el Honorable Miguel Ramírez, comentó que era inusual ver casos de fraude familiar, donde tanto las víctimas como el perpetrador estuvieran tan dispuestos a seguir el proceso legal completo. La mayoría de las familias, observó, intentan resolver estos asuntos internamente, lo cual frecuentemente permite que los patrones de comportamiento continúen. Su disposición a tratar esto como lo que es, un delito serio, probablemente beneficiará a todos los involucrados a largo plazo. Después de la audiencia, mis padres y yo fuimos a cenar para procesar lo que acababa de suceder. Era extraño estar en un restaurante como familia, sin la tensión constante de manejar algún drama de Valeria, o preocuparse por cuánto costaría emocional o financieramente el próximo episodio. ¿Creen que hicimos lo correcto?, preguntó mi madre, aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta. Creo que hicimos lo único que podíamos hacer si queríamos seguir siendo una familia real, respondí. Las alternativas eran continuar permitiendo que Valeria nos manipulara a todos, o cortar contacto completamente sin darle la oportunidad de cambiar. Mi padre asintió. Es doloroso, pero por primera vez en años, siento que tenemos una familia basada en honestidad en lugar de en manejo de crisis. ¿Y si nunca cambia?, preguntó mi madre. Si cumple con los términos legales pero nunca desarrolla realmente la capacidad de tener relaciones familiares saludables, entonces habremos aprendido algo importante sobre quién es realmente, respondí. Y podremos tomar decisiones familiares futuras basadas en realidad en lugar de en esperanza. Durante los meses siguientes, establecimos una nueva normalidad familiar. Mis padres y yo desarrollamos tradiciones y rutinas que no giraban en torno a crisis o drama. Podíamos hacer planes sin preocuparnos por qué emergencia de Valeria los interrumpiría. Podíamos tomar decisiones financieras sin considerar cuánto dinero necesitaríamos apartar para rescatar a mi hermana de sus próximas malas decisiones. Mi cabaña se convirtió en un lugar de reunión ocasional para mis padres y yo, donde podíamos disfrutar la tranquilidad de la montaña sin la sombra de invasión o manipulación. Había algo profundamente satisfactorio en saber que era genuinamente mío, ganado con mi propio trabajo y protegido por mis propios límites. En el trabajo, mis colegas notaron un cambio en mi confianza y asertividad. Mi supervisor, la doctora Martínez, comentó que parecía más segura en mis decisiones clínicas y más dispuesta a defender mis evaluaciones profesionales. Ha sido como verte crecer completamente, me dijo. Es como si hubieras encontrado una versión más fuerte de ti misma. Tenía razón. La experiencia de defender mis límites de manera tan clara y definitiva había revelado una fortaleza personal que no sabía que poseía. Ya no me sentía obligada a absorber las consecuencias emocionales o financieras de las malas decisiones de otros, incluso cuando esas otras personas eran familia. 6 meses después del juicio, recibí un mensaje de texto de Valeria. Era simple y directo.
He estado cumpliendo con el plan de pagos. Conseguí un trabajo estable en contabilidad. No estoy pidiendo nada. Solo quería que supieras que estoy manejando mi responsabilidad. No respondí inmediatamente, no porque estuviera enojada, sino porque quería pensar cuidadosamente sobre qué tipo de comunicación, si es que alguna, quería establecer. Eventualmente respondí: me alegra saber que estás cumpliendo con tus obligaciones. ¿Cuándo y si sientes que has desarrollado la capacidad de tener una relación familiar saludable, podemos considerar una conversación? Su respuesta llegó días después. Entiendo. Probablemente me tome años llegar a ese punto. Pero por primera vez, siento que estoy trabajando hacia convertirme en alguien de quien podrías estar orgullosa, en lugar de alguien que tienes que rescatar. Era un comienzo pequeño, pero genuino. No había promesas extravagantes de cambio inmediato. No había intentos de acelerar el perdón. No había manipulación emocional. Solo un reconocimiento honesto de que tenía trabajo real que hacer en sí misma, antes de que cualquier relación familiar fuera posible. Un año después de aquel domingo en mi cabaña, finalmente me sentía como si viviera mi propia vida en lugar de simplemente manejar las consecuencias de las decisiones de otros. Mi familia había pasado de ser una fuente constante de drama y estrés a ser un grupo de personas que genuinamente se apoyaban unas a otras de maneras saludables. Y por primera vez en mi vida adulta, el futuro se sentía como algo que yo controlaba, en lugar de algo que simplemente reaccionaba a las crisis de otros. La transformación final llegó de manera inesperada 2 años después del incidente en la cabaña, cuando Valeria solicitó oficialmente una reunión familiar a través de nuestro abogado. No era una petición emocional o manipulativa, sino una solicitud formal que incluía documentación de su progreso en terapia, registros de empleo estable y un plan detallado de cómo había estado cumpliendo con todas sus obligaciones legales y financieras. La reunión se programó en la oficina del abogado, un territorio neutral donde las emociones podrían mantenerse en perspectiva apropiada. Valeria llegó sola, vestida de manera profesional pero sin pretensiones, llevando una carpeta organizada con documentos que respaldaban todo lo que había afirmado en su solicitud. Quiero comenzar, dijo después de que todos nos sentáramos, diciendo que no estoy aquí para pedir perdón o para tratar de restaurar nuestra familia a lo que era antes. Estoy aquí porque he aprendido a ser responsable por mis acciones y sus consecuencias, y parte de esa responsabilidad incluye ser honesta sobre quién soy ahora. Era una apertura que ninguno de nosotros había esperado. La Valeria que habíamos conocido habría comenzado con lágrimas, manipulación emocional y promesas dramáticas de cambio. Esta persona parecía estar operando desde un lugar completamente diferente de madurez personal. Durante estos 2 años, continuó, he pagado puntualmente cada peso que debo. He completado todos mis servicios comunitarios. He mantenido empleo estable y he vivido dentro de mis medios reales, no de los medios que desearía tener. Mostró documentación que respaldaba cada afirmación. Los registros de pago a mis padres y a mí, certificados de finalización de servicios comunitarios, evaluaciones positivas de empleo, estados de cuenta bancarios que mostraban un estilo de vida modesto pero estable. Pero más importante, dijo, he estado en terapia intensiva para entender por qué hice lo que hice y para desarrollar las habilidades que necesito para tener relaciones saludables. Su terapeuta, la doctora Carmen Herrera, había enviado una carta que Valeria leyó en voz alta. La carta confirmaba que había participado consistentemente en sesiones semanales. Había trabajado activamente en identificar y cambiar patrones de comportamiento destructivos y había demostrado progreso genuino en desarrollo de responsabilidad personal y habilidades relacionales saludables. La Valeria que invadió tu cabaña, me dijo directamente, era alguien que creía que merecía las cosas sin ganárselas. Era alguien que pensaba que la familia era una fuente de recursos ilimitados que podía explotar sin consecuencias. Era alguien que no entendía la diferencia entre amor y manipulación. Hizo una pausa, organizando sus pensamientos. Esa persona ya no existe. No porque haya desaparecido mágicamente, sino porque he trabajado conscientemente para convertirme en alguien diferente. Alguien que entiende que el respeto se gana, que la confianza se construye a través de acciones consistentes y que las relaciones saludables requieren reciprocidad genuina. Mi padre, que había permanecido callado, finalmente habló. Valeria, ¿qué estás pidiendo exactamente? No estoy pidiendo nada, respondió firmemente. Estoy ofreciendo algo. Estoy ofreciendo la posibilidad de conocer a la persona en la que me he convertido, sin expectativas de perdón automático o restauración inmediata de privilegios familiares. ¿Qué significa eso prácticamente? Pregunté.
Significa que si ustedes están dispuestos, me gustaría comenzar una relación completamente nueva con cada uno de ustedes. Una relación donde yo demuestro continuamente que soy digna de confianza en lugar de asumir que me la merezco por ser familia. Mi madre, que había estado llorando silenciosamente durante toda la presentación, preguntó: ¿Cómo sabemos que no vas a volver a los patrones antiguos cuando las cosas se pongan difíciles? No lo saben, admitió Valeria. Y yo no puedo prometerles que nunca cometeré errores, pero puedo prometerles que he desarrollado las herramientas para manejar esos errores sin dañar a otros, y que entiendo ahora que ganarse la confianza es un proceso de toda la vida, no un evento único. ¿Y si decidimos que no estamos listos para eso? Pregunté. Entonces, respeto completamente esa decisión, respondió sin vacilación. Ustedes no me deben una segunda oportunidad. Si la recibo, será porque me la he ganado, no porque tengan obligación familiar de dármela. El nivel de madurez y autorreflexión que mostraba era transformativo. No había rastros de la persona que había encontrado en mi cabaña, actuando como si fuera su anfitriona. Esta era genuinamente una persona diferente. Decidimos comenzar lentamente. Encuentros ocasionales en lugares públicos, conversaciones telefónicas breves, ningún acceso a información financiera personal, ninguna expectativa de regresar inmediatamente a dinámicas familiares íntimas. Durante los meses siguientes, Valeria demostró consistentemente que los cambios eran genuinos. Llegaba a tiempo a reuniones, cumplía con compromisos pequeños, no pidió dinero prestado, favores especiales o tratamiento preferencial. Cuando surgían desacuerdos, los manejaba con comunicación directa en lugar de manipulación emocional. Más significativamente, comenzó a ofrecer apoyo genuino a otros miembros de la familia sin agenda personal. Cuando mi padre se lastimó la espalda, Valeria se ofreció a ayudar con mandados, pero estableció límites claros sobre lo que podía y no podía hacer dentro de su presupuesto y horario. Cuando mi madre se sintió abrumada con el trabajo, Valeria ofreció ayuda práctica sin intentar convertirse en indispensable o crear dependencia. La prueba más significativa llegó cuando mis padres mencionaron casualmente que estaban considerando renovaciones menores en su casa. La Valeria anterior habría visto esto como una oportunidad para involucrarse, tomar control y posiblemente explotar la situación financieramente. Esta nueva Valeria simplemente preguntó si querían recomendaciones de contratistas confiables que había conocido a través de su trabajo, y cuando ellos dijeron que sí, les dio la información y no se involucró más. Gradualmente, muy gradualmente, comenzamos a desarrollar algo que se parecía a una relación familiar funcional. No era lo que habíamos tenido antes. Eso había estado demasiado dañado para reparación, pero era algo nuevo y potencialmente más saludable. La verdadera validación llegó cuando Valeria me pidió visitar mi cabaña nuevamente. No para quedarse, no para usarla, sino simplemente para ver cómo se veía ahora, y para cerrar ese capítulo apropiadamente. Acepté, pero con condiciones claras. Sería una visita de una tarde solamente. Ella vendría y se iría el mismo día. No tocaría nada sin permiso explícito, y cualquier comportamiento que me hiciera sentir incómoda resultaría en que se fuera inmediatamente. Cuando llegó a la cabaña ese sábado por la tarde, su reacción fue completamente diferente de la que había tenido 2 años antes. En lugar de actuar como propietaria o criticar mis elecciones decorativas, simplemente se quedó parada en la entrada y dijo: «Es hermosa, realmente refleja quién eres». Caminamos por la propiedad, y ella comentó genuinamente sobre las mejoras que había hecho. Un jardín pequeño, algunos senderos nuevos, una terraza ampliada. No sugirió cambios. No comentó sobre cómo ella habría hecho las cosas diferente. Simplemente apreció lo que había creado. Al final de la tarde, mientras se preparaba para irse, Valeria se detuvo en el umbral de la puerta. «Elena, sé que nunca podré deshacer lo que hice aquí, pero quiero que sepas que ver cómo has protegido y mejorado este lugar me ayuda a entender lo que realmente destruí cuando invadí tu espacio». «¿Qué quieres decir?» «No solo violé tu propiedad, violé tu capacidad de sentirte segura en tu propio refugio. Violé tu confianza en que tu familia respetaría tus límites. Violé tu derecho a tener algo que fuera completamente tuyo». Hizo una pausa. «Y entiendo ahora por qué eso no se puede perdonar simplemente. Se tiene que ganar de nuevo». «¿Y crees que lo has ganado?», pregunté. «Creo que he comenzado a ganarlo», respondió honestamente. «Pero creo que tomará años de comportamiento consistente antes de que cualquiera de nosotros pueda estar seguro de que los cambios son permanentes». Era una respuesta madura y realista. No prometía más de lo que podía entregar. No minimizaba el daño que había causado.
No intentaba acelerar un proceso que naturalmente tomaría tiempo. Mientras manejaba de vuelta a la ciudad esa tarde, me di cuenta de que había algo profundamente satisfactorio en saber que había defendido exitosamente algo importante para mí. Había mantenido mis límites bajo presión extrema y había creado la posibilidad de una relación familiar genuina basada en respeto mutuo en lugar de en manipulación y rescate. No sabía si la transformación de Valeria sería permanente. No sabía si nuestra nueva relación se profundizaría o se mantendría en este nivel cauteloso pero respetuoso. Pero por primera vez en nuestras vidas como hermanas adultas, tenía esperanza de que pudiéramos tener algo auténtico. Y más importante, sabía que sin importar lo que pasara con Valeria, yo había desarrollado la fortaleza y claridad para proteger mi propia vida y bienestar. Había aprendido la diferencia entre amor familiar y autosacrificio destructivo. Había aprendido que los límites saludables no son actos de crueldad, sino actos de amor propio que permiten relaciones genuinas. Mi cabaña seguía siendo mi refugio, pero ahora representaba algo más que soledad tranquila. Representaba mi capacidad de defender lo que era importante para mí, mi derecho a tener espacios privados y seguros, y mi crecimiento hacia una versión más fuerte y más auténtica de mí misma. Y eso, al final, valía más que cualquier dinero que había gastado para protegerlo. 3 años después del incidente original, nuestra familia había encontrado un equilibrio que ninguno de nosotros había imaginado posible. Valeria había terminado de pagar todas sus deudas, había establecido un fondo de emergencia modesto, y había sido promovida en su trabajo de contabilidad. Más importante, había mantenido consistentemente los límites saludables que había aprendido a establecer. Mis padres habían recuperado su estabilidad financiera y emocional. Su matrimonio, liberado del estrés constante de manejar crisis de Valeria, había florecido de maneras que no habían experimentado en décadas. Habían empezado a viajar juntos, habían retomado hobbies que habían abandonado, y habían desarrollado amistades que no giraban en torno a drama familiar. Y yo había construido una vida que genuinamente me pertenecía. Mi carrera había prosperado después de que aprendí a aplicar la misma asertividad que había usado para defender mi cabaña a otras áreas de mi vida. Había comenzado a salir con alguien que valoraba mi independencia y fortaleza, en lugar de ver mi bondad como algo que podía explotar. La cabaña se había convertido en un lugar donde ocasionalmente recibía visitas familiares, pero siempre en mis términos. Valeria venía tal vez 2 veces al año, siempre con invitación previa, siempre respetando completamente las reglas de la casa, siempre contribuyendo apropiadamente a gastos cuando se quedaba. En una de esas visitas, mientras preparábamos la cena juntas en la cocina que había restaurado a su estado original, Valeria comentó: ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? ¿Qué? Esta cocina se ve mucho mejor ahora de lo que se veía después de mi renovación, pero más importante, se siente como tú. La versión que impuse se sentía como nada, como un showroom sin personalidad. Era verdad. La cocina rústica original, con sus imperfecciones y su carácter único, reflejaba mis gustos genuinos y mi conexión personal con el espacio. Las mejoras que había hecho Valeria habían sido genéricas y superficiales, diseñadas más para impresionar a visitantes que para crear un hogar real. Creo que esa es una metáfora apropiada para lo que pasó con nuestra relación también, continuó Valeria. Yo traté de imponer una versión falsa de intimidad familiar basada en lo que pensé que debería parecer una relación entre hermanas, en lugar de respetar lo que realmente éramos. ¿Y qué somos realmente?, pregunté. Valeria consideró la pregunta cuidadosamente. Somos 2 personas que compartimos historia e información genética, que han aprendido a respetarse mutuamente como individuos, y que han construido una relación basada en elección en lugar de en obligación. Era una definición madura y honesta. No romántica o sentimentalmente tradicional, pero real y sostenible. Esa noche, mientras Valeria dormía en el cuarto de huéspedes que había preparado específicamente para visitantes ocasionales, reflexioné sobre el camino que había tomado nuestra familia. Habíamos pasado de ser una unidad disfuncional basada en crisis y rescate a ser individuos independientes que elegían mantener conexiones saludables. No era la historia de reconciliación dramática que aparece en películas, donde el amor familiar conquista todo y todos aprenden lecciones hermosas sobre perdón. Era algo más realista y, en mi opinión, más valioso. Una historia sobre establecer límites, exigir responsabilidad y construir relaciones auténticas basadas en respeto mutuo. Al final, defender mi cabaña había sido mucho más que proteger una propiedad. Había sido el catalizador para proteger mi derecho a vivir mi propia vida, a tomar mis propias decisiones
y a exigir que las personas en mi vida me trataran con el respeto que merecía. Y cuando me levanté la mañana siguiente y vi el amanecer sobre el lago desde la ventana de mi dormitorio, en el refugio que había construido y defendido con mi propio trabajo y determinación, supe que había valido cada momento difícil del proceso, porque al final no se trataba solo de la cabaña, se trataba de convertirme en la persona que podía construir y proteger una cabaña. Se trataba de convertirme en alguien que entendía que el amor propio y los límites saludables no son actos de egoísmo, sino la base de todas las relaciones genuinas. Y esa persona, finalmente, era alguien de quien podía estar genuinamente orgullosa. 5 años después de aquel domingo que cambió nuestras vidas para siempre, recibí una llamada de Valeria que marcó el cierre definitivo de nuestro viaje familiar hacia la sanidad. Su voz sonaba diferente, más tranquila, más segura, pero también más humilde que cualquier tono que le hubiera escuchado antes. Elena, comenzó. Llamaba porque quería compartir algo contigo antes de que lo escucharas de mamá y papá. Te escucho. Me han ofrecido una promoción en el trabajo que requeriría mudarme a otra ciudad. Es una oportunidad excelente, y honestamente, creo que es tiempo de que construya mi vida en un lugar donde nadie conozca mi historia pasada. Era una decisión madura y reflexiva. Durante los últimos años, había demostrado consistentemente su crecimiento, pero sabía que siempre habría personas en nuestra ciudad que la recordarían por sus errores anteriores. ¿Estás pidiendo mi opinión?, pregunté. En cierto sentido, sí, pero más que eso, quería agradecerte. ¿Agradecerme por qué? Por no permitir que me saliera con la mía, por no permitir que la familia continuara funcionando de manera disfuncional, por forzarme a crecer. Hizo una pausa y pude escuchar que estaba luchando con emociones fuertes. Elena, si tú hubieras hecho lo que mamá y papá querían originalmente, si hubieras perdonado y olvidado, yo nunca habría aprendido a ser responsable por mis propias acciones. Habría continuado siendo una parásita emocional y financiera hasta que destruyera completamente a nuestra familia o hasta que ustedes me cortaran por completo. Valeria, déjame terminar, por favor. Necesito decir esto. Su voz se hizo más firme. La persona que era hace 5 años no merecía tener una hermana como tú. Era egoísta, manipulativa y destructiva. La persona en la que me he convertido. Espero que algún día sea digna de la paciencia y la fortaleza que mostraste al mantener tus límites, incluso cuando toda la familia te presionó para ceder. Era la disculpa más genuina y específica que había recibido de ella. No pedía nada a cambio. No intentaba minimizar sus acciones pasadas. No prometía más de lo que podía cumplir. ¿Qué vas a hacer en la nueva ciudad?, pregunté. Voy a continuar construyendo la vida que empecé aquí. Trabajo honesto, finanzas responsables, relaciones basadas en honestidad. Pero también voy a seguir en terapia, porque entiendo ahora que el crecimiento personal no es un destino, sino un proceso continuo. ¿Y nosotros? ¿La familia? Espero que podamos mantener contacto, pero en los términos que tú y mamá y papá se sientan cómodos. No voy a presionar por más intimidad de la que he ganado, y no voy a usar la distancia como excusa para volver a patrones antiguos. Después de colgar, reflexioné sobre la conversación. Había algo profundamente satisfactorio en escuchar a Valeria tomar una decisión de vida basada en crecimiento personal, en lugar de en conveniencia o beneficio inmediato. Sus últimas palabras habían sido: Elena, gracias por amarme lo suficiente como para no permitir que continuara destruyéndome a mí misma y a nuestra familia. Sé que no fue fácil ser la mala hermana que estableció límites duros, pero fue lo que necesitaba para convertirme en quien soy ahora. 2 semanas después, toda la familia la ayudó a mudarse. Fue una experiencia extrañamente emocional, no por la tristeza de la separación, sino por el reconocimiento de cuánto habían cambiado todas nuestras vidas. Valeria se había convertido en alguien que podía manejar una mudanza completa de manera organizada y responsable. Había ahorrado dinero para los gastos, había investigado su nueva ciudad, había asegurado alojamiento apropiado dentro de su presupuesto. No pidió ayuda financiera, pero aceptó con gracia la ayuda física que ofrecimos. En el aeropuerto, nuestras despedidas fueron cálidas pero realistas. No hubo promesas dramáticas o declaraciones emocionales exageradas. Solo reconocimiento mutuo de que habíamos construido algo valioso juntas. Una familia funcional basada en respeto mutuo. Durante el vuelo de regreso a casa después de ayudarla a instalarse, mis padres y yo tuvimos la conversación más honesta que habíamos tenido sobre todo el proceso. ¿Creen que hicimos lo correcto?, preguntó mi madre. Creo que hicimos lo único que podíamos hacer si queríamos ser una familia real
en lugar de solo personas relacionadas que se toleran mutuamente, respondí. Mi padre asintió. Es extraño darse cuenta de que al permitir que Valeria enfrentara las consecuencias completas de sus acciones, le dimos el regalo más valioso que podíamos darle, la oportunidad de convertirse en una persona de la que puede estar orgullosa. ¿Y el costo?, preguntó mi madre. Perdimos años de relación familiar normal. Atravesamos procesos legales contra nuestra propia hija. Experimentamos juicio de familiares y amigos. El costo de no hacerlo habría sido mucho mayor, dije firmemente. Habríamos perdido nuestra integridad personal. Valeria nunca habría aprendido a ser responsable, y eventualmente la familia se habría destruido de todas maneras, pero sin la posibilidad de reconstrucción. Ahora, un año después de que Valeria se mudara, nuestra familia mantiene contacto regular pero apropiado. Ella llama cada domingo, comparte noticias sobre su progreso profesional y personal, y ocasionalmente visita durante vacaciones. Pero siempre como invitada, siempre respetando límites, siempre contribuyendo apropiadamente. Mis padres han florecido de maneras que no había visto en décadas. Han retomado sueños que habían pospuesto para manejar crisis de Valeria. Han desarrollado una relación matrimonial basada en sus propios intereses y metas, en lugar de en supervivencia emocional. Y yo he continuado construyendo una vida que es genuinamente mía. Mi cabaña sigue siendo mi refugio, pero ahora también es un símbolo de mi capacidad de defender lo que es importante para mí. Las relaciones que he desarrollado desde entonces, romantically, profesionalmente, en amistad, están basadas en respeto mutuo porque he aprendido a exigir ese respeto desde el principio. La historia no terminó con una reunión dramática donde todos lloramos y nos disculpamos y prometimos amarnos para siempre. Terminó con algo más valioso, una familia de individuos independientes que han aprendido a relacionarse de manera saludable. Cuando pienso en aquel domingo hace años, cuando encontré a Valeria actuando como anfitriona en mi cabaña con dinero que había robado y permiso que nunca había pedido, a veces me sorprende lo diferente que podría haber sido todo si hubiera tomado el camino fácil de perdonar y olvidar, que toda la familia me estaba presionando a tomar. Pero ahora sé que el camino fácil habría sido el camino destructivo. No solo para mí, sino para todos nosotros. Al mantener mis límites, al exigir responsabilidad real, al estar dispuesta a ser vista como la hermana mala durante el tiempo que fuera necesario, le di a mi familia la oportunidad de convertirse en algo genuino. No todos los finales felices se ven como reconciliaciones cinematográficas. Algunos se ven como límites saludables, consecuencias apropiadas y el crecimiento lento pero real de personas que aprenden a respetarse mutuamente. Y mientras observo otro amanecer desde la ventana de mi cabaña, en el refugio que defendí y el espacio que protegí, sé que elegí bien. Elegí el crecimiento sobre la comodidad, la honestidad sobre la armonía falsa, el respeto propio sobre la aprobación familiar. Y al final, esa elección nos salvó a todos.